Dios lo bendiga en este día. Le damos la honra, la gloria a nuestro Señor Jesús. Gracias al Señor por este día hermoso que Él nos ha dado. Gracias por otra semana de bendiciones a nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras familias. Todo lo que Dios nos da, le damos la honra, la gloria a nuestro Señor Jesús. Bueno, en este día Ah, estamos en la serie Caminando con el Maestro y estamos viendo la vida del Señor Jesús, las experiencias que Él vivió, las enseñanzas que Él enseñó. Y aquí en Mateo capítulo 5 nos relata sobre su primer sermón que Él dio y se dirigió hacia sus discípulos, a aquellos que lo estaban siguiendo. Y aquí en esta porción de la palabra del Señor estamos mirando la lista para ser felices. Y en esta lista, que son las bienaventuranzas, ah, nos muestran características que deben de ser parte de la vida del cristiano. Jesús aquí estaba enseñando una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. Y tanto fue el impacto, porque no, aunque Él se dirigió a los discípulos cuando estaba dando este sermón, había mucha gente, y esta gente nos dice la palabra del Señor que ah, quedó estaba atónita, estaba ellos admirados con la predicación o el sermón que el Señor había dado. No habían escuchado a alguien predicar así, dar un sermón de esta manera, una manera nueva, una manera nueva de vivir, una nueva manera de pensar. Y ellos quedaron tocados por el Maestro. Y en este día vamos a terminar las bienaventuranzas. Ahí en Mateo capítulo 5 versículo 9 al 12, hemos estado hablando sobre estas bienaventuranzas y como hemos dicho, el Señor repitió esta palabra bienaventuranza 9 veces, que nos quiere decir que es algo importante. Cuando es una vez es importante, dos veces el Señor quiere que escuches, pongas mucha atención, pero aquí el Señor está dando 9 veces, hablando 9 veces sobre esta y usando esta palabra. Eso está indicando que es muy importante, pero también para que podamos nosotros entender la importancia de esta enseñanza y tratar de aplicarla a nuestras vidas, sabiendo que esto nos va a traer gozo, nos va a traer un estado de estar contentos, de estar feliz. Bueno, pues esa palabra bienaventuranza quiere decir una persona en un estado de estar contentos, feliz, gozosos. Así es que vamos a ver aquí capítulo 5 versículo 9 al 12 nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar, a hacer una oración pidiendo que el Señor nos ayude en este día, y que Él sea el que esté guiando nuestras vidas para poder enseñar. Y gracias, dando gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, te damos gracias en este día, te bendecimos, te damos toda la honra y la gloria, sabiendo que todo lo bueno proviene de usted. Señor, gracias por otra semana de vida, gracias por otra semana de salud, gracias Señor por vuestros trabajos, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, todo lo que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos la honra, la gloria. Ahora en este momento, Señor, abre nuestro corazón y nuestras mentes para poder aprender lo que usted, Padre, nos quiere enseñar a través de su palabra, Señor. Gracias te damos de antemano por todo, Señor, y más que nada, danos la fuerza para aplicarlo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre
de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En este día vamos a ver estas bienaventuranzas. El primero aquí en el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. Hoy en día hay tanta división, hay tanto argumentos, hay tantas cosas que realmente divide a mucha gente. Y son pocos aquellos que tratan de buscar la paz. Son pocos aquellos que tratan de solucionar divisiones, argumentos. Y aquí el Señor está diciendo, bienaventurados. Son los pacificadores, pacificadores, son aquellos que buscan la paz, son aquellos que tratan de apagar pleitos, argumentos, de una manera pacífica, aun cuando están corrigiendo, porque como pacificador no quiere decir que yo no voy a corregir, no es parte de ser cristiano, o disciplinar. ah, pero los pacificadores, aun cuando corrigen, cuando disciplinan, lo tratan de hacer de una manera no enojados, de una manera en donde no hay rencor, donde no lo hacen con venganza, lo hacen de una manera pacíficamente, donde tratan de que las personas puedan entender una manera donde van a entender que hay solución, de una manera pacíficamente. Buscan cómo arreglar divisiones pacíficamente, aun cuando ellos mismos son culpables. Este, aceptan su errores, aceptan sus decisiones malas, y tratan de aún en esos momentos hacerlo pacíficamente, aun cuando los están tratando de corregir. No busquen cómo vengarse, no busquen cómo hacerlo con rencor. No, tratan de hacer todo pacíficamente. Esto es muy importante también para los matrimonios. En los matrimonios hay veces que hay argumentos, hay desacuerdos, pero el pacificador va a buscar o va a tratar de buscar cómo traer armonía o cómo traer paz en esas situaciones, especialmente como esposos. Es muy importante entender la importancia que Dios nos ha dado como esposos. Nos dice que somos cabeza de la familia. Eso quiere decir que yo soy responsable o yo debo ser o debo de tratar ser cuando hay argumentos, cuando hay desacuerdos, tratar de apagar eso y tratar de buscar cómo podemos llegar a un acuerdo, cómo podemos llegar a una situación donde va a haber paz en la familia, en el matrimonio. So, el Señor está diciendo, bienaventurados los pacificadores. ¿Y cuál es el resultado? Ellos serán llamados hijos de Dios. En otras palabras van a decir, ese sí es un cristiano, ese sí es una cristiana. Esos son hijos de Dios, esos están tratando de buscar paz sobre la situación. Es lo que está prometiendo aquí el Señor, o el resultado de aquellos que son pacificadores. Está hablando el Señor. En un momento nos habla la palabra de Dios de que el Señor Jesús miró que sus discípulos estaban ahí en un desacuerdo. ¿Quién iba a ser el más grande? Y el Señor pacíficamente los hizo entender. Les dio un ejemplo donde ellos podían entender de que esa no era la manera de cómo arreglar las cosas. Entonces, ese es uno que está practicando el ser pacificador.
Ah, Proverbios 12:20 nos dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. So, cuando tú buscas el bien, cuando tú buscas la paz, la palabra de Dios dice, pero alegría está en el corazón de los que piensan en el bien. Gloria a Dios. Romanos 4, 14, 19 nos dice, aquí, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Se está hablando aquí Pablo y está diciendo busquemos, sigamos lo que ayuda a traer paz, dice, y también a lo que trae la unidad, a la mutua edificación. Está hablando la palabra de Dios. Que busquemos, que persigamos la paz, buscar la paz en vez de la división, en vez del argumento, en vez de el desacuerdo. ¿Cómo podemos arreglar la situación? ¿Cómo es que podemos llegar a un acuerdo donde se pueda arreglar la situación? Romanos 12:18 nos dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ahora, ¿por qué dice Pablo esto? Depende de nosotros, o si es posible. ¿Por qué? Porque hay gente que no va a rechazar la paz, no va a querer tratar de arreglar la situación, pero tú busca la paz, tú como cristiano, como cristiana, tú haz tu parte. Ya si la otra persona no quiere, entonces está entre ellos y Dios. Pero nosotros tratemos de tratar de buscar una solución, una unidad, una paz a la situación. Y el Señor dice y promete, serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a seguir aquí lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 10. Ahora el 10 y el 11 vamos a leerlos juntos porque más o menos van juntos. Ok, y usted va a entender ahorita cuando lo leamos. Nos dice así, bienaventurados los que padecen persecución ah, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Perdón, versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Esa palabra persecución y persiguen están en el 10 y en el 11. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Está hablando de persecución, de aquellos que son perseguidos por la justicia, por tratar de hacer justicia, por seguir al maestro, por ser cristiano. Es lo que está diciendo el Señor, porque ponga atención, versículo 12, 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, por el nombre de Jesús, os vituperen, se burlen, los traten mal y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Están mintiendo. Nos dice ahí la palabra de Dios. Está hablando de aquellos que son perseguidos, de aquellos que mienten, que dicen mentiras, de aquellos. Y el punto céntrico es por ser cristiano, por seguir al maestro. Ah, Hoy en día, créalo o no, en los últimos 100 años ha habido más persecución contra el cristianismo que en otro tiempo pasado. Ah, ¿Y por qué? Porque hay gente que rechaza el cristianismo, hay gente que no quiere el cristianismo. Y aquí la palabra de Dios nos dice que bienaventurados sois cuando son perseguidos por causa del Señor Jesús. Ahora, como le dije, ah, en este tiempo ah, la gente ha sido más perseguida o el cristianismo ha sido más perseguido en los últimos 100 años que en otro tiempo. Ah, Estos son aquellos que am, ah,
y dice ahí la palabra de Dios, perdón, que aquellos que buscan la justicia también, aquellos que hacen justicia son perseguidos. Y estos son aquellos que tratan de hacer lo bueno, tratan de vivir vidas que le agradan a Dios, pero son perseguidos por otros, por nomás por tratar de hacer lo bueno. Ahora, hablando de persecución, el otro día estaba mirando un reportaje, era un reportaje cristiano, y estaban hablando sobre un programa en Netflix, y este programa estaba enseñando, es una serie que ellos enseñan, es es de monos, y presentaron, hicieron una escena donde estaba el Señor Jesús en la cruz, y en la cruz él agarra, lo enseñan con metralladoras, y empieza él a matar a todos aquellos que lo están crucificando. Y después baja de la cruz y empieza a hacer cosas que ni se pueden decir aquí. Eso es hablar maldad y mentira sobre el Señor Jesús. A este punto hemos llegado. Ahora, ese es el mundo. ¿Por qué? Porque hay mucho odio contra el cristianismo, hay mucha división, hay mucha rencor y enojo contra el cristianismo. Ah, eso no lo van a hacer en contra de Buda, no lo van a hacer en contra de Mohammed, lo hacen contra el Señor Jesús. Y el Señor Jesús habla y dice que bienaventurados son cuando persiguen. Solamente Dios sabe por qué hay tanto odio y tanto rencor contra el cristianismo. Hay veces que hay gente que no le agradan lo bueno, no buscan ellos lo bueno. El mundo siempre trata de que aquellos que tratan de hacer lo bueno, eh, hablan mal de ellos, dan mentiras de ellos. Siempre. Van a tratar de torcer las palabras para hacerlos ellos mirar mal, especialmente hoy en día en la prensa. La prensa cuando ve, no todos, pero la mayoría, ven a alguien que trata de hacer lo bueno, ellos dicen, eso es malo, eso no es bueno. Imagínense hasta qué punto hemos llegado. Vivimos en un mundo donde lo bueno llaman malo y lo malo llaman bueno. Y aquellos que realmente están tratando de hacer lo bueno son los que llaman ser malos. A ese punto hemos llegado. La Biblia está llena de personas que trataron de hacer lo bueno, que trataron de hacer justicia, eran hombres y mujeres que eran seguidores de Dios, que amaban a Dios, y no más porque eran amadores de Dios, eran temerosos de Dios, no más porque buscaban a Dios o porque trataban de hacer lo bueno, eran perseguidos. Aún muchos de ellos fueron matados por hacer lo bueno, por ah, seguir a Dios. En la palabra de Dios podemos encontrar varias personas que ah, estaban sirviendo a Dios, que trataban de hacer lo bueno, pero eran perseguidos por gente que rechazaba las cosas de Dios. Jeremías, un profeta que anunciaba a la gente que se voltearan hacia Dios, pero él fue perseguido por la mayoría de la gente en ese tiempo. Ah, Jesús dijo estas palabras, dijo en Lucas 13:34, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor aquí hablando un día ahí, seguro miró a Jerusalén, estaba quizás en un monte mirando a Jerusalén
nos dice él que dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, no quieres lo bueno, apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? O rechazaron a los profetas, los mataron, y no quisieron escuchar nada sobre las cosas de Dios. Está Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor, ah, y a predicar a la gente que se arrepintiera, que se volviera a Dios. Y gracias a Dios muchos iban a bautizarse al río Jordán, pero había gente que no quería escuchar. Miraban a Juan el Bautista como un hombre loco, un hombre que no hacía lo bueno. Y tanto fue el enojo y el odio contra Juan el Bautista que lo mataron, le cortaron la cabeza. Ahí nos está dando ejemplos de personas que fueron perseguidas, que fueron que pagaron el precio aún con sus vidas por servir a Dios, por tratar de hacer lo bueno. Fueron rechazados por el mundo. El mundo siempre va a rechazar lo bueno. Ah, el mejor ejemplo que podemos dar, para dar un ejemplo, es el Señor Jesucristo. En Mateo 4:23 nos habla sobre la vida del Señor Jesús. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Imagínense, el Señor Jesús estaba haciendo lo bueno. Estaba enseñando en las sinagogas la palabra de Dios, que es bueno, predicando el evangelio del reino. Y dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Iba por aldeas sanando, predicando, liberando, perdonando, haciendo lo bueno. El Señor Jesús, el mejor ejemplo que podemos dar de una persona que estaba haciendo lo más bueno que se puede hacer aquí en la tierra, ayudando a otro, aliviando a otros, levantando a otros. En Mateo 9:35 nos habla y nos dice: recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí también nos relata, nos dice lo que el Señor Jesús estaba haciendo. El Señor Jesús estaba haciendo lo bueno, estaba haciendo todo lo que debería hacer una persona aquí en la tierra, pero aún con todo eso, nos habla la palabra de Dios que fue crucificado, lo mataron. Sin embargo, dice en la palabra de Dios que Pilato les dijo: ¿a quién quieren? ¿A Barabás, un hombre que estaba trayendo maldad, que había hecho maldad? ¿O quieren a Jesús, quien estaba haciendo lo bueno? Y la gente escogió a Barabás y gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ahí nos da un buen ejemplo de la gente rechazando lo malo, rechazando lo bueno y aceptando lo malo, y es lo que estamos viviendo hoy en día. Nuestra oración es de que nosotros estemos al lado de Dios. Nuestra oración es de que yo y tú estemos al lado del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús nos dice que aquellos que son parte de Él, aquellos que siguen a Él, esos van a ser bienaventurados. Ahora, sabemos que aunque el Señor hizo lo bueno, lo llamaron malo y al final lo crucificaron. Si el Señor estuviera aquí hoy en día, porque algunos usan eso de que si el Señor Jesús estuviera aquí, no lo crucificarían, pero Él, le aseguro,
a 100% que él estuviera caminando hoy en día aquí, a él lo llamarían malo, lo llamarían enemigo, lo llamarían todas esas palabras malas, ah, este, y otra vez lo crucificarían. El mundo no acepta lo bueno, no acepta lo que las cosas de Dios. Ah, entonces el Señor aquí nos habla que aquellos que son perseguidos por la justicia, por hacer lo bueno y por seguir al Maestro, dice, esos serán bienaventurados. La palabra de Dios nos dice, aquí dice, si el mundo, Jesús hablando, si el mundo os aborrece, saber que a mí me aborreció antes que vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amará a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor Jesús aquí está diciendo que si a Él lo persiguieron y si el mundo lo aborreció, también aquellos que lo sigan a Él serán perseguidos o van a ser aborrecidos. Nos dice ahí la palabra de Dios, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Lo hacen porque no conocen a Dios. Algunos pretenden conocer a Dios, aún usan la Biblia para decir que conocen a Dios, pero la verdad es de que el Señor dice no conocen a Dios. Y el Señor Jesús dijo, bienaventurados aquellos que buscan la justicia, hacen la justicia, bienaventurados que aquellos que son perseguidos por causa de mi nombre. Y más que nada, la palabra de Dios ahí nos habla y nos dice al último, el Señor Jesús diciendo estas palabras, nos dice ahí en el versículo capítulo 5 y en el versículo 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar y vamos a orar a seguir adelante, a amar a Dios, seguir a Dios, porque ahí es el lugar seguro en donde uno puede estar. Si hay momentos donde quizás hablen mal, hablen mentiras del cristianismo, pero yo y usted somos llamados a ser diferentes, a parar firmes por las cosas de Dios. Recordemos, Él paró firme por nosotros en la cruz del Calvario. Aunque Él pudo llamar ángeles para asistirle, para ayudarle, no lo hizo por amor a vuestras vidas, nuestras almas. Él murió en la cruz por nosotros. Pidamos a Dios que nos ayude a parar firmes, a seguirlo, a amarlo de todo corazón. Vamos a orar, voy a pedir por aquellos que desean pedir al Señor Jesús que entre a sus corazones, aquellos que desean pedirle perdón al Señor Jesús por sus faltas, sus pecados. Y vamos a pedir por la necesidad de cada oyente y que el Señor nos ayude a seguirlo, a amarlo y tratar de aplicar todas estas bienaventuranzas en nuestras vidas, porque es una lista de no solo características del cristianismo, pero también sobre una lista en cómo yo y usted podemos estar contentos, estar feliz, tener paz en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en este día, te damos la honra, la gloria. Gracias, Señor Jesús. Haga esta oración si quieres recibir al Señor Jesús. Diga, Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste el precio de mis pecados. Te pido perdón, te pido que entres a mi corazón y a mi vida, Señor, y que me hagas esa persona que tú deseas que yo sea. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, ahora yo oro por cada necesidad. Te pido, Señor, que usted traiga su bendición y su toque. Que usted traiga, Señor, y supla toda necesidad. Aquellos que están escuchando, bendícelos, guárdalos, Señor. Padre, quita toda enfermedad, quita todo aquello, Señor, que Padre está trayendo, Señor,
Padre Dios, Señor, preocupación. Todo aquello, Señor, que está trayendo, Señor, Padre Dios, Señor, temor, Señor. Tu palabra dice que usted no nos ha dado un espíritu de temor, sino de paz, Señor. Sino de, Padre Dios, de amor, Señor. Y yo reclamo esta promesa para cada uno de nosotros, Señor. Trae tu toque especial, Señor, supla tu necesidad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu enseñanza. Ayúdanos a aplicar esto en nuestras vidas, recordar, Señor, estas palabras, que no sea un otro día en donde nomás escuchemos tu palabra, sino que podamos meditar en lo que usted nos ha enseñado a través de este sermón, Señor. Gracias te damos la honra, la gloria para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, a seguir adelante porque Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Dios lo bendiga, Dios los guarde. Te orando porque ya para abril 4, el día de resurrección, va a abrirse la iglesia. Estamos ya haciendo planes, cómo vamos a llevar a cabo los servicios. Esté orando para que sea una bendición grande regresar a la iglesia y poder estar juntos escuchando la palabra de Dios. Dios lo bendiga, Dios los guarde. Gloria al Señor, y siga caminando con el Maestro. Dios lo bendiga. Amén y amén.